Para hablar de arminianos y calvinistas, debo recordar términos que para ellos son familiares. Esto es para poder entender con cierta claridad el tema que vamos a tratar. Debo recordar que la doctrina de la salvación, como la interpreta el calvinismo, sostienen que no se puede perder. Los arminianos creen que la salvación personal se puede perder. A un gran número de calvinistas no le gustan que se les diga que ellos sostienen que Dios es el autor del pecado y del mal. En la actualidad, muchos de ellos profesan que Dios no es el autor del pecado y del mal, y pueden suponer que se le está atacando de manera infundada y falaz, que es una caricaturización de lo que realmente es su doctrina, que la falacia que se emplea para atacarlo es la llamada falacia del monigote de paja, en poner palabras en sus bocas que ellos no dijeron y luego refutan el argumento que se les inventó. Eso se consideraría muy deshonesto si fuera cierto por parte de los arminianos, si lo hacen así, también de otras corrientes como los del semipelagianismo y el pelagianismo. Arminianismo, por lo que he estudiado de su doctrina, no es lo mismo que pelagianismo o semipelagianismo. Pero eso lo ahondaré cuando me toque hablar de puntos débiles que encuentro en el arminianismo. Pero la verdad es que veo que la formulación de la doctrina de la salvación calvinista en puntos secundarios, claro está, tiene muchas contradicciones y debilidades más que la de los arminianos. Permítame demostrarlo con la evidencia. Primero, hablemos de Ulrico Zwinglio. Es necesario hablar de él porque el movimiento que se le llamó reformado proviene de él y no de Lutero. Irónicamente, que fue Lutero al que se le conoce como el líder de la Reforma. Zwinglio empleó el término reformados al grupo donde él formó en Zúrich y los que se asociaron con él. Por lo tanto, reformado no es lo mismo que calvinistas, aunque los calvinistas están dentro del grupo reformados, pues también hay otros grupos que no tienen la doctrina calvinista y pertenecen al grupo reformado. Ulrico Zwinglio, quien era monergista o determinista metafísico o determinismo exhaustivo divino, sostuvo que Dios fue el autor del pecado y del mal. Veamos lo que dice en el libro Teología Arminiana, Mitos y Realidades, del autor Roger E. Olson, traducido al español por Gabriel Edgardo Judgar, editorial Diarios de Avivamientos, fecha de edición 2018. El capítulo es Mito número 4, el núcleo del arminianismo es la creencia en el libre albedrío. Página 87. Cito: esto no es solo un insulto para los arminianos, sino que también se vuelve contra el propio Palmer en la medida en que él no está contento de decir, como el reformador suizo Ulrico Zwinglio, que aceptó valientemente las consecuencias en este caso, que Dios es el autor del pecado y del mal. Y esto plantea serias preguntas acerca de la bondad de Dios. Fin de la cita. El autor Roger Olson dijo que Ulrico Zwinglio afirmó que Dios fue el autor del pecado y del mal, pero no se ve la evidencia por el momento. Aportémosla. Libro Historia del Pensamiento Cristiano, tomo 3, desde la Reforma Protestante hasta nuestros días, del autor Justo L. González, de la Editorial Caribe, capítulo 3, Ulrico Zwinglio y los comienzos de la tradición reformada, página 74, tiene como subtítulo Providencia y Predestinación. Cito: el modo en que Zwinglio entiende la naturaleza de Dios
se relaciona estrechamente con la idea de lo absoluto. Sus argumentos en pro del monoteísmo se basan no tanto en las escrituras como sobre la aseveración de que la existencia de más de un ser absoluto es una imposibilidad lógica. Por lo tanto, la aserción bíblica de que todas las cosas existen en Dios se toma muy literalmente como queriendo decir, abro comillas, que nada está escondido de Dios, nada le es desconocido, nada se encuentra más allá de su alcance, nada le desobedece. Fin de la cita. Y para concluir, Zwinglio dijo, cito, al hacer al ser humano y a los ángeles, Dios sabía que algunos de entre ellos caerían. No solo lo sabía, sino que también ordenó que así fuese. Su propósito al hacer esto fue que tanto los humanos como los ángeles pudiesen comprender mejor la naturaleza de la rectitud en contraste con la maldad. La caída de Satanás y Adán no tuvo lugar contra la voluntad de Dios. Dios hizo ambas cosas. Sin embargo, Dios en sí mismo no es injusto, ni es tampoco lo que hizo injusticia o maldad en lo que a Dios se refiere, ya que Dios no está bajo la ley. Fin de la cita. Eso lo dijo Zwinglio en el sermón registrado con fecha del 20 de agosto de 1530. Aunque Zwinglio trató de justificar que Dios no es injusto porque Él no está bajo la ley, sin embargo, la caída de Satanás y Adán la hizo Dios. Es por ello la respuesta de Roger Olson en el libro antes mencionado, pero ahora en la página 86. Cito. En vez de eso, el motivo real por el cual los arminianos rechazan el control divino de toda elección y acción humana es que esto haría de Dios el autor del pecado y del mal. Para los arminianos, tal control haría de Dios, como mínimo, alguien moralmente ambiguo y, en el peor de los casos, el único pecador. Los arminianos reconocen que los calvinistas no afirman, escúchese bien, no afirman que Dios es moralmente ambiguo o malo. Algunos, sin embargo, de hecho creen que Dios es el autor del pecado y del mal. El teólogo calvinista Edwin Palmer defendió que Dios, de hecho, preordena el pecado. Abro comillas. La Biblia es clara. Dios ordena el pecado. Cierro comillas. Abro comillas nuevamente. Aunque todas las cosas, incredulidad y el pecado incluidos, proceden del eterno decreto de Dios, el hombre sigue siendo responsable de sus pecados. Eso lo dijo el teólogo Edwin Palmer en su libro Los 5 puntos del calvinismo, de fecha de edición 1972, en las páginas 85, 103 y 106 de la editorial Grand Rapids. Es por esto que los arminianos se oponen a la creencia en el determinismo exhaustivo divino de cualquier forma. El determinismo no puede evitar hacer de Dios el autor del pecado y del mal. Y la conclusión lógica debe ser que Dios no es plenamente bueno, aunque los calvinistas y otros monergistas discrepen. Estoy muy consciente de que los calvinistas y otros deterministas dicen que Dios es plenamente bueno y apelan a un bien mayor que justifica la predeterminación de Dios del pecado y del mal. Pero los arminianos quieren saber, ¿qué bien mayor puede justificar el holocausto? ¿Qué bien mayor puede posiblemente justificar el hecho de que una porción significante de la humanidad deba sufrir eternamente en el infierno, aparte de cualquier acción genuinamente libre que ellos hayan hecho?
apelar a la gloria de Dios y justificar la reprobación incondicional para el infierno, según dijo Wesley, nos hace temblar de miedo. ¿Qué tipo de Dios es este, que es glorificado al predestinar y reprobar a las personas al infierno de manera incondicional? Si la apelación para la necesidad del infierno se hace para la manifestación del atributo de justicia de Dios, los arminianos preguntan si la cruz fue insuficiente. Fin de la cita. Ahora, esto no es una caricaturización, no es la falacia del monigote de paja. No se le está poniendo palabras en la boca de Zwinglio, que él no lo dijo. Ahora toca saber qué fue lo que dijo Juan Calvino al respecto. Si siguió con el pensamiento de Zwinglio o se apartó. Eso lo veremos en un programa posterior. Pero podemos notar que la formulación de esa doctrina de la salvación en sus puntos secundarios, los calvinistas cometieron más errores que Jacobo Arminio. Así que el calvinismo histórico tuvo fallas en su sistema de interpretación. El título del mensaje, los primeros calvinistas sostuvieron que Dios fue el causante del pecado y del mal. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.